Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial que se llama Elkinfrey Martínez Moreno. Él es un antropólogo de la Universidad Nacional y nos va a explicar un poco más de su experiencia ejerciendo la profesión de antropología. Buenas tardes, Ati y Derly. Primero que todo, quisiera agradecerles por este espacio. En segundo lugar, quisiera comentarles de qué trata la antropología. La antropología, en principio, llega a Colombia a partir de lo que es el estudio etnográfico, de la etnografía. De hecho, el Instituto Etnográfico fue la primera escuela de antropología que existió aquí en Colombia. Luego, en el tiempo, pues ya la Universidad Nacional crea la Facultad de Ciencias Humanas y dentro de la Facultad de Ciencias Humanas ya aparecía el programa de antropología. La antropología se divide básicamente en tres áreas del conocimiento. Una que es la arqueología, la segunda la antropología social y la tercera la antropología física. En muchos países la arqueología y la antropología se encuentran separadas. Al interior de la Universidad Nacional, el programa de antropología, uno puede ver como una de las especializaciones la arqueología. ¿De qué trata la arqueología en Colombia? Trata de buscar macrorestos de dinosaurios, de animales que eran demasiado grandes y que habitaban en nuestra prehistoria, pero también trata de la búsqueda del registro material que dejaron las comunidades indígenas que habitaban nuestro territorio. La arqueología también se ha utilizado para descubrir algunas situaciones que nos dejan diferentes comunidades en términos de su realización cultural y por ello es muy importante. ¿Qué se hace básicamente en la arqueología? Pues uno llega a un espacio físico en el cual por las investigaciones de fuentes o por la tradición oral o por algún huaquero que ha informado, se encuentra unos vestigios de registro material. Entonces uno lo que hace es empezar a excavar con diferentes métodos que existen. Puede ser el decapage, que básicamente es ir limpiando poco a poco con brochas, con pequeños palustres, el espacio para ir despejando ese registro que va brotando del suelo. La otra metodología es depende de cómo ha sido el enterramiento o si lo que estamos excavando es un asentamiento de un pueblo o de una casa o lo que estamos buscando es un basurero. Habitualmente donde más se encuentra registro material de las civilizaciones son en los basureros, porque es un gran depósito de evidencias que van dejando las personas que vivieron en ese espacio. He tenido la oportunidad de hacer arqueología en Cipí, en Cimití, al sur de Bolívar, y en Fonseca, Guajira, y allí encontramos varias vasijas, varios cementerios indígenas asociados con oro, asociados con cerámica, con sellos hechos en cerámica por las mismas comunidades. La segunda parte de la antropología a la que me quería referir es la antropología física. Básicamente lo que se hace es que con la reconstrucción de esos esqueletos que se han encontrado en los hallazgos arqueológicos o con esqueletos que se han encontrado en tumbas tales como las tumbas comunales, lo que hace el antropólogo físico es reconstruir la imagen, reconstruir cómo era esa persona. Ello se hace mediante algunos programas de sistemas y también con unas técnicas de modelado que nos dan una plastilina especial para hacer ese ejercicio en
en el rostro, en el cráneo de la persona que queremos reconstruir. Ya cuando se tienen más o menos definidos los rasgos físicos de la persona, entonces ya se le da como la parte artística, que es colocarle pelo, que es darle color a las tez, de acuerdo como a la información que nosotros hemos ido recolectando del personaje. Y en tercer lugar, la antropología abarca la parte social. Esta parte social se divide en dos. Una parte social indígena, entonces hay unos antropólogos que son indigenistas, y la otra parte es la antropología, la parte social que abarca la parte urbana o campesina. Cualquiera de estas tres ramas o subramas de la antropología nos permite estar en contacto con culturas vivas, y eso es muy importante porque además de tener en cuenta ese registro material propio de cada cultura, podemos mantener una estrecha relación con ese material espiritual de dichas culturas. Por mi parte, yo me incliné hacia la antropología indigenista, en la cual he tenido la oportunidad de vivir con diferentes comunidades indígenas por largos años. Entonces, por ejemplo, con los Ica, Cogis, Arsario, Chimilas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues he podido convivir alrededor de 7 años, casi una misma cantidad de tiempo pude vivir con los hermanos Guayú de La Guajira, y las últimas experiencias las he vivido en la parte amazónica con comunidades ya de selva. Es interesante este tipo de miradas porque cada uno tiene la posibilidad de compartir experiencias, sueños. Cada comunidad es diferente, tiene sus propias cosmologías, sus propios mitos, sus propios ritos, y son comunidades que en algún momento tienen cierta resistencia hacia la sociedad occidental por toda la contaminación que existe desde la mirada del hombre blanco. Por otro lado, quería comentar que en la experiencia de vivir con comunidades indígenas, algunos antropólogos que están ligados a lo que se ha denominado la antropología comprometida se han quedado a vivir y hacen parte de dichas comunidades. Inclusive cuando otros antropólogos o turistas llegan a esas comunidades, ellos son los que salen como a sacarlos, a expulsarlos de ese espacio porque son espacios mágicos, religiosos, sagrados. ¿Por qué decidió estudiar antropología? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Como quiera que en nuestros colegios y en nuestros establecimientos educativos no nos enseñan desde pequeños que la antropología, sí tenemos otro espacio para acercarnos hacia ella, y esa era la televisión. Entonces uno cuando veía películas de Indiana Jones o de esos aventureros que conquistaban espacios, que iban y visitaban, compartían con comunidades, que descubrían tesoros, etcétera, etcétera, eso va generando en el niño como la posibilidad de que quiera ser aventurero, ¿no? Uno lo ve mucho con los chicos cuando ven Jurassic Park, que quieren estudiar a los dinosaurios, se saben los nombres de los dinosaurios, hacen colecciones de dinosaurios, etcétera, etcétera, porque el jugar es una forma de aprender bien interesante, y ya cuando uno es adulto y ve que es la oportunidad de hacer algo que le gusta, entonces se mete. Entonces, para mí, mi opción de vida era la antropología, me gustaba explorar, investigar, compartir con otras comunidades. Entonces, esa fue una oportunidad bien bonita que me dio la vida. ¿Cuál es tu experiencia inolvidable con comunidades indígenas? Para mí, la primera experiencia tal vez es la más importante.
porque esta la vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta y la vivo de la mano del antropólogo Luis Guillermo Vasco, que para mí y para muchos antropólogos es uno de los mejores del país. Como quiera que su experiencia ha sido una experiencia de lucha. Él estuvo compartiendo muchas acciones de lucha y recuperación de tierra con las comunidades indígenas, en particular con los Misak. De hecho, algunos le decían que él era el gran Pichimisak, porque es una persona que sabe mucho. Entonces, esa primera experiencia es importante porque yo iba imbuido de una cantidad de textos, de teorías, de teóricos, de autores, y no sabía cómo aplicarlos, pero tampoco quería quedar mal con el maestro. Entonces lo que hago es empezar a hacer lo que hace el maestro y yo empiezo a imitarlo y lo que hace el maestro es simplemente ser el mismo y empezar a compartir con las comunidades. Es decir, esos teóricos que teníamos, que habíamos estudiado, pues en últimas quedaban en el plano de la academia, porque en el compartir con las comunidades las cosas están dadas en lo que uno puede ser, en lo que uno pueda compartir, en lo que uno pueda hacer con las comunidades. Entonces es interesante porque lo primero que hago cuando me encuentro con los compañeros indígenas es que empiezan a decirme du, y du para ellos es buenos días, cuéntame tu sueño. Y entonces cada vez que me encontraba con algún niño indígena o algún adulto, todos me preguntaban du. Y entonces yo tenía que saludarlos y les contaba qué había soñado y cada uno a su manera me empezaba a dar como una interpretación de lo que era el sueño. Entonces una situación bien bonita porque esas comunidades tienen un fuerte arraigo con los elementales, con la naturaleza, con la tierra, con su cosmovisión, y entonces eso permite que uno viva como otro tipo de experiencias bien interesantes. Además de compartir con ellos en su cotidianidad, es compartir con ellos en sus luchas, en sus sueños, en sus reivindicaciones y el reunirnos todas las noches alrededor del fogón a hablar, a escuchar al otro. Mientras los hombres mambean coca con su poporo, las mujeres van tejiendo, y cuando tejen mochila van tejiendo la historia de la comunidad, y cuando tejen mochila van tejiendo la historia de su propia vida. Y entonces ese tejido que ellos van realizando es un tejido en espiral que va tendiendo a generar lo que finalmente es el kaku o la mochila aruaca que conocemos. Y una mochila aruaca siempre tiene un cordelito que le sobra, y ese cordelito es el cordón umbilical que une esa mochila, que puede ser interpretada como un útero a este mundo existencial. De hecho, cuando nace un niño en la Sierra Nevada de Santa Marta, entierran su ombligo, es decir, ese cordón umbilical que le sobra del ombligo, lo entierran en algún lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ese lugar ya es sagrado y ese lugar ya tiene una significación para ese niño que ha nacido. Y cuando mueren, entonces los meten en una hamaca, y esa hamaca entonces la entierran, pero también dejan un cordel que pueda salir a la superficie, que es un cordón umbilical que va a unir ese plano existencial con nuestra existencia. Pero lo más bonito que viví con los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta es que ellos conocen por medio del tacto. Entonces cuando uno llega a la comunidad, entonces los niños, las niñas, los adultos, todos lo empiezan a uno a acariciar, y esas caricias que le hacen a uno no es bajo la mirada perversa del occidental
con todas esas taras que tenemos, sino es unas caricias de conocimiento y de reconocimiento en el espacio y en el entorno. Eso es como lo más significativo, porque uno aprende que la naturaleza, que no solo son los sentidos que habitualmente usamos para el conocer, sino que también el tacto es un elemento muy importante para el aprender. Otra experiencia bien bonita es el aprender haciendo, ¿no? Entonces, ellos colocan ciertas actividades, sobre todo en el agro, para que uno vaya realizando, y habitualmente uno va adelante trabajando el surco, y detrás va un compañero indígena que va arreglando como todas las imperfecciones que uno ha cometido en ese proceso, hasta que uno empieza a aprender y a tener la destreza y la agilidad para hacer las cosas bien. Eso yo llamaría que es el aprender haciendo. Me gustan mucho los rituales, las ceremonias sagradas, el compartir con ellos. De hecho, en la Sierra Nevada de Santa Marta ellos son los hermanitos mayores y nosotros somos los hermanitos menores. Ellos han adquirido un conocimiento muy grande a través de ese contacto que tienen con la naturaleza, con Cacuceranco, a su Dios, con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es su Dios, con el conocimiento que le da el ayo o la coca. Y entonces es bien importante como aprender, como que ellos tienen mucho conocimiento y muchas cosas que enseñarnos a nosotros. ¿Cómo se ha podido acercar a esas comunidades indígenas? Bueno, primero que todo quiero comentarte que es bastante complejo uno acercarse a las comunidades, porque hay que hacer un estudio previo, hay que mirar fuentes, hay que mirar autores para saber qué han escrito de dichas comunidades, cuáles son sus culturas, qué les gusta hacer, cuáles son sus tótems, cuáles son las normas que tienen dentro de la comunidad. Y ya cuando uno tiene esos elementos, entonces ya uno puede irse al campo y empezar como a hacer esas aproximaciones. Por ejemplo, les cuento que cuando la primera vez que fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo primero que nos hacen hacer es hablar con el cabildo gobernador. El cabildo gobernador no es como el cabildo que existe en otras comunidades, compuesto por varias personas, sino que es una sola persona. Entonces, cuando uno se presenta, lo primero que dice el cabildo gobernador es, o que nos dice es: no estamos de acuerdo que ustedes vengan, porque ustedes entran a perturbar como la armonía que nosotros tenemos en el territorio. Lo curioso es que dice no, todo lo habla en plural y no lo habla a nivel singular, pero solo está hablando una persona. Entonces, sin embargo, nos dice que regresemos al otro día porque va a hacer algunas consultas. Al otro día efectivamente regresamos y entonces nos dice que sí, que a ellos les parece muy importante nuestra presencia en el territorio, porque vamos a contribuir al fortalecimiento de su comunidad. Perfecto. Pero que sin embargo vayamos al siguiente día para que él nos pueda como oficializar el ingreso a la comunidad. Y ese otro día nos vuelve a decir que lo han pensado bien, pero que no es conveniente. Y así nos tuvieron alrededor de unos 20 días, yendo casi todos los días a hablar con el cabildo gobernador, hasta que al fin decidieron que sí podíamos hacer parte de ese proceso. Ya cuando uno llega a la comunidad, la mayoría de las comunidades que se encuentran al interior de la misma cultura, es decir, al interior de los espacios geográficos, son culturas que han tenido muy poco contacto con el hombre blanco y no manejan la lengua española, sino que hablan en lengua vernácula. Entonces lo que uno tiene que hacer es empezar a comunicarse con ellos, ya sea por señas o por otro tipo de formas de comunicación. Pero lo importante es intentar siempre comprender de qué es lo que están ellos hablando y comprender
es decir, no malinterpretar las cosas y tampoco hacer acciones que vayan en contra de la comunidad como tal. Esa es como una situación bien importante. Siempre hay que respetar todo lo que la comunidad nos dé, todo lo que la comunidad nos ofrezca, porque de allí depende nuestra permanencia y depende nuestra posibilidad de poder compartir con ellos. ¿Y cómo se construye la etnografía? La etnografía es algo muy importante para el antropólogo porque el antropólogo tiene como misión el observar todo el panorama, empezar a hacer análisis, reflexionar sobre el mismo, y para ello se vale de herramientas como el diario de campo, el anecdotario de campo, en los cuales va registrando lo que observa, pero a la vez su reflexión acerca de lo que observa, y eso nos puede como permitir otras miradas. Por ejemplo, en un lugar especial en Gunseitenarunuk, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los niños y las niñas estaban reunidas para celebrar un hecho importante de la comunidad, y empezaban a cantar y cantaban, y bien bonitas, sus voces todas bonitas y todo, pero llegaba un momento en la canción en que todos se enredaban y la canción no fluía como debía fluir, y se hicieron varias intentos, pero no se pudo, porque siempre llegaban a ese punto y siempre se enredaban. ¿Qué se hizo en ese momento? Pues se puso a los niños a cantar, y los niños cuando lo cantaron bien y la canción fluía. Y entonces se pusieron a las niñas a cantar, y cuando ellas la cantaron, la canción fluía bien. Y se hizo un intento otra vez de cantar niños y niñas, y cuando cantaban los dos, otra vez el problema de que no concordaban. Y después de un tiempo descubrimos que es que hay algunas palabras que las niñas debían de decir de determinada manera y los niños dicen de otra manera. Entonces cuando llegaban a esos momentos de la canción, claro, los niños cantaban una cosa y las niñas cantaban otra, pero eso se debe a que no se tenía o no teníamos el conocimiento de que dentro de la cultura existen unos roles específicos, unas acciones específicas, las cuales son determinadas para los hombres y otras para las mujeres. Pues claro, uno ve las evidentes, como que el hombre sale a cultivar, que la mujer se queda en el fogón, que la mujer teje, que el hombre consume el ayo, pero en esas cositas tan simples y pequeñas no nos habíamos detenido, pero ese tipo de cosas se consignan en el diario de campo. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a realizar un informe, consulta el diario de campo y encuentra ese tipo de situaciones y las puede ya presentar como fundamentadas porque hay un hecho que lo respalda. Otra situación bien interesante es que algunos miembros de las comunidades indígenas decían que en nuestros informes nosotros éramos mentirosos. ¿Por qué? Porque el indígena nos comentaba una situación y nosotros al registrar en el diario o en el informe decía, al parecer en la comunidad indígena sucede esto. Y ellos nos decían, no es al parecer, en la sociedad, en la cultura o en el pueblo sucede esto. Yo se lo dije a usted que así sucedía y usted escribe al parecer. Claro, el antropólogo, el investigador intenta curarse mucho de hacer apreciaciones que puedan ser generales o de generalizar situaciones que de pronto sean solo particulares de ese espacio o de esa persona. Pero en fin, eso es lo que suele suceder. También el antropólogo recurre a la fotografía y ahora últimamente a los videos para generar una serie de evidencias que le permitan
registrar que las experiencias que vivió y el contexto en el cual se desarrollaron. ¿Cuál cree que es el papel de un antropólogo en la sociedad? El antropólogo ante todo es un ser humano y ya en su rol profesional lo que intenta es dar cuenta de cómo los diferentes pueblos y culturas representan su historia, su vida, sus sueños a partir de un registro material o de un registro espiritual. Pero de una u otra forma el antropólogo le aporta a la comunidad, a la sociedad, en la medida en que puede ser esa voz que las comunidades a veces son invisibilizadas, para llevarlas al mundo del hombre blanco, para que se empiecen a respetar esos valores. Por ejemplo, Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y la Constitución dice que en la educación debe ser bilingüe, pero nosotros entendemos que el bilingüismo solo se da en términos de español-inglés o español-francés en el mejor de los casos, pero no entendemos que ese bilingüismo puede ser con español guayunaiqui, español ic, y español cácaba, español... no, porque a pesar de que muchos de los habitantes de las regiones donde se encuentran los indígenas o los vecinos próximos deberían, por lo menos por cultura general, aprender algunas palabras de las comunidades indígenas, lo que hacen es intentar que mejor el indígena se comunique con el hombre blanco a través del español. Por eso es que vemos que en la mayoría de comunidades indígenas se implementan modelos educativos, lo que se llama etnoeducación, en la cual se intenta que esos estudiantes, esos niños, jóvenes, incluso adultos, se aproximen más al mundo del hombre blanco que el hombre blanco al mundo de las comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, vemos que a los niños se les enseña que aprendan a leer y a escribir en lengua vernácula, y entonces uno dice, listo, chévere, pero ¿cuál es la producción de textos que hay en lengua vernácula para que ellos pongan en ejercicio esos aprendizajes? Y cuando uno se da cuenta de que no existen textos en lengua vernácula, entonces el único fin de que ellos aprendan a leer y a escribir, o por lo menos a escribir en su lengua, es para que puedan después aprender a leer y escribir en español. Pues todos nosotros sabemos que la mayoría de las comunidades indígenas son comunidades ágrafas, es decir, que su principal potencial de desarrollo comunicativo es la oralidad, y la lectoescritura está dada más por sus pictogramas o por algunos símbolos que ellos desarrollen para describir algunas situaciones que en la mayoría corresponden al terreno de lo sagrado. ¿Cómo la antropología contribuye a la paz? La antropología contribuye a la paz en la medida en que permite visibilizar cómo los diferentes pueblos piensan, sueñan, aman y construyen, y cómo a través del tiempo han pervivido y supervivido, y el antropólogo se convierte en un puente entre una cultura occidental, la del hombre blanco, y la de las comunidades indígenas. En ese sentido, lo que hace el antropólogo es generar lazos de afecto, de ternura, generar espacios de concertación, generar espacios de convivencia entre esos mundos que eventualmente pareciesen disímiles y pareciesen que estuvieran en unas distancias muy grandes, pero que en la verdad, tanto por su proximidad geográfica como por su relacionamiento con la misma naturaleza, están muy cerca. ¿Cómo la antropología contribuye a la paz?
La antropología contribuye a la paz en la medida en que permite visibilizar cómo los diferentes pueblos piensan, sueñan, aman y construyen, y cómo a través del tiempo han pervivido y supervivido, y el antropólogo se convierte en un puente entre una cultura occidental, la del hombre blanco, y la de las comunidades indígenas. En ese sentido, lo que hace el antropólogo es generar lazos de afecto, de ternura, generar espacios de concertación, generar espacios de convivencia entre esos mundos que eventualmente pareciesen disímiles y pareciesen que estuvieran en unas distancias muy grandes, pero que en la verdad, tanto por su proximidad geográfica como por su relacionamiento con la misma naturaleza, están muy cerca. ¿Cuáles son los problemas que presentan las comunidades? Los principales problemas que se presentan en las comunidades indígenas
son que se encuentran en zonas muy ricas para la explotación. Zonas madereras, zonas con recursos mineros. Entonces, en estas zonas se sitúan multinacionales, como el Cerrejón Carbocol, como empresas madereras que van a explotar los árboles de la Amazonía, lo que implica que en estos espacios también se presenten cultivos de coca, de amapola, que hacen parte de su cosmogonía o que de una u otra forma tienen que ver con su esencia, y producto de ello se presentan los conflictos, porque ya aparece el paramilitar, las bandas Pacrín, la guerrilla, el ejército, y entonces las comunidades indígenas se ven inmersas dentro del conflicto, sin estar tomando partido por ninguno de los sectores. Al momento en el que llega el antropólogo a la comunidad, ¿cómo hace para comunicarse con la gente? El antropólogo, cuando llega a una comunidad, primero que todo tuvo que haber tenido una aproximación desde las fuentes primarias, son fuentes documentales. Ya cuando llega a la comunicación, si corre con suerte y se encuentra con indígenas que hablan el español, entonces ahí ya se empieza a establecer sinergias, empatías. Lo primero que hace el antropólogo es comentarles cuál es su función en ese espacio, a qué va. Tiene que ser muy claro para que, así como él respeta a esas comunidades, las comunidades pues también lo van a respetar. En algunas comunidades indígenas donde en su mayoría solo hablan la lengua vernácula, al antropólogo le toca comunicarse con señas hasta que empieza como a aprender algunas palabras, y eso le permite como establecer unos niveles de comunicación con esas poblaciones. ¿Qué consejos brindarías a antropólogas y antropólogos principiantes que apenas inician en estas comunidades? Bueno, los consejos que yo le daría a los antropólogos y antropólogas principiantes es que primero que todo asuman una posición no intelectual, sino una posición normal de ser humano que tiene muchas inquietudes, muchas dudas, mucho deseo de aprender. Y entonces toda esa teoría que aprendió en la academia, si bien es muy buena y le da ciertos argumentos en un contexto académico, de pronto en un contexto ya comunitario o un contexto indígena, pues no tiene tanto valor, porque la mayoría de las comunidades indígenas hablan de una manera clara, sencilla, directa, y entonces en ese orden de ideas pues lo importante es ser uno mismo. Ese es el principal consejo que le daría a los investigadores sociales y antropólogos que compartan con comunidades. ¿Cómo fue la primera vez en la que tuvo interacción con los indígenas? Bueno, mi primera interacción con las comunidades indígenas se dio en la Universidad Nacional. Yo tenía un compañero de salón que era un indígena Yanacona. ¿Un impacto emocional? Entonces era bien dentro de las interesante porque prácticas al principio que más me causaron todo el mundo andaba impacto dentro de las alrededor de comunidades él porque indígenas era algo novedoso. eran todas aquellas que era, tenían que ver con sus tradiciones una persona bien mágico-religiosas, interesante, que aquellas ceremonias y rituales que se desarrollaban en el templo ceremonial o al lado del río, los pagamentos hechos por el mama, también las acciones mágico-religiosas
religiosas que ellos desarrollaban cuando se presentaba alguna anormalidad dentro de la comunidad. Recuerdo mucho sus mitos, sus ritos, aquellos mitos de paso que daban lugar de que un niño pasara a ser hombre y se le entregaba el poporo y entonces desde ahí ya podía consumir el gallo o la coca que ellos consideran que es la madre del conocimiento. Entonces en ese orden de ideas, esa cultura mágica que uno puede encontrar en los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta nos lleva a pensar de que tienen un pensamiento más complejo y estructurado que el que tiene el hombre blanco. Por ejemplo, los indígenas de la Sierra de Santa Marta en su mayoría utilizan un gorrito blanco que ellos mismos fabrican que se llama el tutusoma. El tutusoma diferencia entre lo que es el hombre siempre se lo colocan para todas las actividades cotidianas y lo más interesante es la explicación que tienen de dicho tutusoma. La explicación es que su dios Kakuserankwa habita en la nevada y entonces ellos llevan en su cabeza, en su mente, la nevada. Entonces para cada lugar que ellos vayan, así sea dentro de la sierra o fuera de la sierra, siempre tendrán en su cabeza la Sierra Nevada de Santa Marta, sus dioses, demiurgos y todos aquellos seres mágicos religiosos que tienen que ver con su cultura. Entonces eso me impacta bastante. Con collares de oro. Son varias las comunidades y hay una persona que integra entre ellos que es el puchipuk o palabrero. Entonces eso es He podido compartir con las 4 comunidades indígenas es la persona de la mediadora la que Nevada de Santa Marta, que son los Cogis, Aruacos, Chimiras y Cancuamos. También pude compartir con los hermanos indígenas de La Guajira, los Guayú, con los Kansá del Putumayo, con los Corriguajú del Caquetá y he tenido como amigos ya no en el plano de intervención en comunidad, sino amigos paeses, guambianos, embera, yanaconas. Entonces son varios como las comunidades indígenas con las que he podido compartir.
Muchas gracias, Derly y Ati, por esta bonita oportunidad de compartir con ustedes mi opción de vida, mis sueños, mis compromisos con las comunidades indígenas y la posibilidad de construir un país mejor desde mi quehacer. Entonces, las felicito y deseo que sea muy productiva todas sus actividades. Muchas gracias.